Saludos comunidad de YouTube, en este video se presenta un tacómetro para medir la velocidad de un motor de corriente continua y que será presentado en dos unidades, en revoluciones por segundo que se muestra en el indicador de aquí y en revoluciones por minuto que se muestra en el indicador de acá. Bueno, los equipos y materiales usados en la construcción de este tacómetro son los siguientes: una tarjeta Arduino para la adquisición de datos del sensor que se menciona más adelante y para enviar mediante comunicación serial al entorno de la view, puede ser el 1 o el Mega. Se ha experimentado en ambas series y ha funcionado correctamente. Supongo que con las demás series debe funcionar. Bueno, eso queda a comprobación de ustedes. También un motor de corriente continua que posea un disco codificador similar a un ventilador de 2 aspas, o lo puede construir usted mismo. Un fotosensor S53 de 4 pines que será el encargado de enviar los datos a un sketch creado en el entorno de Arduino IDE. Los software LabVIEW y Arduino IDE para realizar la programación respectiva del tacómetro. Dos resistencias de 330 ohmios, una resistencia de 220 ohmios, una resistencia de 10 kilo ohmios, un potenciómetro de 1 kilo ohmio, un diodo LED de color rojo preferentemente, un protoboard y cables de conexión. Todo lo mencionado para armar el circuito para el sensor y para variar la velocidad del motor, además de realizar la programación. Y finalmente es necesario un tacómetro y un multímetro. El tacómetro usamos uno de la marca Stech para realizar las pruebas y comprobación del funcionamiento. Bueno, el diagrama de conexiones implementado en el tacómetro es el siguiente, donde podemos ver que tenemos aquí las entradas del Arduino. Tenemos el pin analógico, el pin A0 y el pin digital en el pin 2, donde el sensor envía la señal por medio de este puerto al pin analógico A0 y a través del programa que lo realizamos en el software en el Arduino IDE envía una señal para activar al LED. En la parte de acá tenemos un circuito independiente para controlar la velocidad del motor. Es recomendado hacer este circuito independiente si se va a hacer este tipo de conexiones, o si no, usar un autoacoplador u otro tipo de elementos, ya que es un circuito de potencia y no se puede mezclar el circuito de control con el circuito de potencia, ya que va a haber pérdidas de voltaje. Bueno, como segundo punto es crear un sketch en el Arduino IDE para obtener y transformar los datos del fotosensor S53. Podemos ver aquí la parte con letra de color gris, son comentarios donde se especifica el funcionamiento del programa. Es un programa para la adquisición de pulsos del fotosensor S53 que se menciona anteriormente en los materiales. La descripción: recibe pulsos del sensor S53 en el pin A0 y los transforma e imprime a revoluciones por segundo mediante el puerto serial al monitor serie. Tenemos aquí el monitor serie donde tenemos los datos en revoluciones por segundo. Lo podemos variar para comprobar. Entonces, la parte de aquí son declaración de variables para la creación del programa. Tenemos aquí la parte más importante, que es la inicialización de la comunicación serial, que es la herramienta que vamos a usar o las líneas de código que se va a usar y aprovechar para la comunicación con la view. Tenemos aquí el programa principal donde se hace todas las operaciones respectivas para obtener los datos del sensor S53 y posteriormente imprimir en revoluciones por segundo. La parte de aquí es para encender y apagar el LED mientras pase
las aspas en el sensor y la respectiva conversión para obtener en revoluciones por segundo. Consta de lo siguiente: en la parte de aquí seleccionamos, es necesario esta caja para seleccionar el puerto COM que haya sido asignado en la tarjeta Arduino. En nuestro caso fue el puerto COM7. En la parte de aquí, con este bloque, configuramos para hacer el uso de la comunicación serial, y debe ser a la misma velocidad del sketch que tenemos en Arduino, que era de 9600. En la parte donde declaramos el uso de la comunicación serial, ¿qué voy a hacer? Esta parte de aquí me permite comunicarme el entorno ID de Arduino con la parte de la view. La view no sabe que existe un Arduino, ni tampoco Arduino sabe que existe una view. Solamente ellos hacen uso por medio de esta caja de conexiones por el puerto serial, en donde solamente sabe que hay un dato que se está imprimiendo y ese dato lo recepta. De igual manera, el sketch de Arduino sabe que solamente está imprimiendo un dato en el puerto serial al monitor serie. Muy bien, entonces después de eso colocamos un bucle while, que es un bucle infinito para que se repita todo lo que declaramos internamente infinitamente hasta que sea detenido con este control, con este botón de stop. En la parte de aquí lo que se hace es configurar los bytes del puerto serial. Posteriormente acá tomamos la lectura de la impresión que hace el sketch en el puerto serial, y con ese dato que ya obtenemos debemos hacer una conversión para sacarlo a dato numérico por medio de esta caja, ya que las lecturas o las impresiones que hace esta caja de aquí son en string decimal, y por lo tanto debo convertirla a un dato numérico para poder hacer las operaciones respectivas. Entonces, por medio de este bloque hacemos la conversión de string decimal a dato numérico y lo ponemos en un visualizador que lo podemos ver acá en el panel frontal, que es la parte de aquí. Tenemos el indicador y también el indicador gráfico y un indicador numérico. Tenemos aquí el indicador gráfico y un indicador numérico. Entonces, con ese dato lo que hacemos es convertir a revoluciones por minuto. Recordemos que este dato estoy teniendo en revoluciones por segundo. Entonces aquí hago la operación para realizar la conversión y obtengo el dato en revoluciones por minuto. De igual manera que se visualiza en el panel frontal por medio de este indicador, que ya tiene incluido un indicador numérico internamente. Entonces, la parte de aquí es una alarma que yo he puesto por si de pronto sobrepasa este valor de 2000. Como podemos ver aquí, el indicador yo solamente le pongo hasta 2000. Entonces es una seguridad que le he puesto yo. Si de pronto sobrepasa ese valor, que se visualice acá. De igual manera puede ser cambiado dependiendo las revoluciones a las que vaya a ser medida. Entonces todo esto en la view debe ser cerrado nuevamente como declaramos acá, inicializamos la comunicación serial. De igual manera debe ser cerrada, y también la declaración de error por si de pronto se presente algún error dentro del programa y se nos pueda notificar. Si le ponemos en ejecución resaltada, podemos ver el funcionamiento. Tomamos el dato, ya, entonces tomamos el dato, leemos, hacemos la conversión y con eso ya podemos hacer las respectivas operaciones. Acá compara, es menor de 2000 y da un valor desfalso, no se prende la alarma. Eso sí, siempre debe detenerse el programa desde este botón. Bueno, a continuación se procede a hacer las pruebas respectivas a una velocidad de 540 revoluciones por minuto. Podemos ver en el indicador, en el tacómetro, que tenemos un dato de 542.4 revoluciones por minuto, y en el software nos muestra un valor de 540. Ahora una segunda prueba a 900 revoluciones por minuto.
Como podemos ver, tenemos en el tacómetro, en el view, un valor de 900 revoluciones por minuto, y en el tacómetro nos da un valor de 892.4 revoluciones por minuto, lo cual no se aleja mucho del valor que tenemos de ahí. Y finalmente vamos a hacer una prueba a 1860 revoluciones por minuto. Podemos ver en el indicador que tenemos 1860 y el tacómetro da un valor de 1875 revoluciones por minuto, pudiendo concluir que mientras más grande es el valor de las revoluciones por minuto, se tiene un error más grande. Bueno, eso sería la parte del tacómetro. Eso es todo, muchísimas gracias.